Ya un invitado aquí en el estudio que yo lo convoqué hace una semana. Eh, a ver, Pablo, si te puedes acercar, lo voy a presentar. Es el doctor Pablo Brizuela, ya es un habitué de aquí. Hola Fernando, ¿cómo estás? A ¿Todo ver, bien? vamos, ¿qué quieres que haga Roberto porque yo no lo estoy viendo en el monitor? Ahí está, muy bien. Bueno, querido Pablo, te convoqué porque me has dejado picando la última vez una cosa que me parece que es, yo diría, delicada. Y vos hablando en medio de alguna charla que tuvimos aquí sobre casos judiciales, y es que te habías encontrado vos en tu actividad diaria, digamos, y con algunos clientes, en alguna situación especial que estaba pasando en la justicia de Santiago con algunas denuncias que se hacen, que tiene como fin, me contabas vos, finalmente lograr que algunos padres no puedan tener contacto con sus hijos en esos casos especiales. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque es un detalle de alguien que es auxiliar de la justicia, que todos los días trata con ese tipo de casos y que se encuentra con eso. Entonces, un poco quería conocer eso, tu experiencia sobre ese tema. Mira Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te doy a vos, te digo buenos días también a la audiencia. Lo que quiero comentarte es el caso de unas personas, de Marta Vallespir y del marido. Ujú. El marido se llama Daniel Mario Gómez y Marta Lide Vallespir. Ujú. Ellos son abuelos de una menor y recientemente hemos tenido ocasión o hemos visto necesario la erradicación de una denuncia en contra de la progenitora de la nieta de ellos, en cuanto tiene una actitud bastante reiterada ya desde mucho tiempo de no permitirle el contacto con los abuelos. Ajá. Todo esto se origina con relación, en primer término, con una causa de familia que deriva en una cuestión penal. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que muchas veces con intenciones de obtener algunos resultados en sede de familia se trasladaba la cuestión a los fiscales, y también hay una tendencia bastante marcada a realizar o formular denuncias en el ámbito de los juzgados de género? Vamos a volver con el caso, pero ahí has dicho una cosa, que Sí. vos estás notando que hay una tendencia a llevar un caso que se resuelve en el ámbito civil, digamos, de familia, y de golpe pasa al ámbito penal. Claro. Y que tiene una consecuencia inmediata, me decías vos, Pablo, porque es una denuncia penal. Claro, por lo general la consecuencia inmediata es la interrupción, Claro. digamos, bastante perentoria del lazo Ajá. familiar entre, digamos, si se lo denuncia al progenitor. Por lo general son denuncias en contra del progenitor. Sí. Y inmediatamente se interrumpe el vínculo. O sea, se le corta el derecho al niño de poder ver a su padre, en este caso. Sí, sí, se interrumpe el vínculo, y es por solo efecto, por lo general, de las denuncias. Después viene Sin poder todavía probar ni condenar a esa persona por lo que se denuncia. Directamente se interrumpe. Claro, es un problema, porque la denuncia, a ver si nos entendemos, la sola denuncia de un hecho, aun cuando ese hecho sea, la denuncia esté rodeada de una especie como de connotaciones o ribetes bastante dramáticos. Sí, dramático. Lo mismo, la denuncia no deja de ser una noticia que no puede dar lugar a el dictado de medidas de coerción. Bien. La denuncia no es, no llega ni al nivel de causa probable. Claro, Entonces nosotros, claro. en la legislación provincial, nosotros tenemos el Código de Procedimiento, el artículo 172, dice que la sola denuncia no va a dar lugar a el dictado de una orden de detención, por en cuanto en lo que es ese estándar, digamos, que te acabo de decir, de causa probable, no llega ni a eso. Es decir, no hay motivo suficiente para considerar que la denuncia es lo que va a dar lugar a el dictado de una medida. En este caso sería una medida que impida el contacto del padre con el hijo. Desgraciadamente, bueno, llegamos a estas instancias. En el caso que te contaba, Sí, por ejemplo, el de los caso. abuelos, Uh-huh. el caso de los abuelos, la madre
lo denuncia al progenitor de la niña, se suspende el contacto o el régimen entre la niña y el padre, y los abuelos comparecen a el expediente de familia y solicitan la fijación de un régimen de comunicación que es, con los abuelos, que es concedido por la jueza de familia, claro, en una sentencia que los habilita a tener un régimen bastante limitado. Imagínate que es un régimen de los fines de semana, 3 horas en un lugar público y con la presencia, el control y la fiscalización de un trabajador social, y la madre se niega. Entonces, pero no es que se niega en una oportunidad o en 2 oportunidades, sino que tienen, en este caso, por ejemplo, tenemos confirmadas la desobediencia judicial, el atentado contra la autoridad en más de 13 oportunidades. 13 oportunidades constatadas con trabajadores sociales, en donde los trabajadores sociales hacen los informes y en uno de los informes se deja constancia que la madre no tenía la intención de cumplir con la orden judicial. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Estoy contando, digamos, la parte en donde los abuelos intentan tener contacto y acceder cosa autorizada a la por la justicia. Por el juez de familia. Bien. Se formaliza la denuncia ante la fiscalía y la fiscalía no hace nada. Directamente no hace nada. Están constatados los incumplimientos. O sea, para que este delito de desobediencia o resistencia a la autoridad se configure, lo que se necesita es una orden puntual, expresa, que ordene a una actividad, que ordene a la realización de alguna conducta, y que se encuentre comprobada la actitud, digamos, omisiva por parte del destinatario de la orden. Claro. Todo está comprobado. En este caso es bastante, la verdad que bastante significativo, porque en este caso no solo está la sentencia, la orden de la magistrada de familia, sino además la magistrada de familia dicta una providencia donde le pide auxilio a la fiscalía a los efectos de poder lograr el régimen de comunicación, porque en el fuero de familia no lo estaba consiguiendo. Y el decreto o la providencia es de alguna manera desobedecido por la fiscalía en cuanto no llevan adelante ningún tipo de actividad o de conducta a los efectos de lograr que la orden se cumpla. Estamos conversando con el doctor Pablo Brizuela. Es un tema muy interesante. Pablo, en este caso en particular, el padre tiene una denuncia penal y evitan el contacto. Sí. Los abuelos solicitan ese contacto al no tener ningún impedimento, no tienen denuncia, nada. La madre se niega también. Sí, sustrae el contacto con ¿Cuánto tiempo lleva esa niña sin tener contacto? Bueno, ya con su padre y con la familia de su padre. Con el padre creo que hace como 2 años que no lo ve. Y a los abuelos, bueno, este régimen de comunicación ha sido establecido a mediados del año anterior. O sea que yo creo que prácticamente 1 año que no tiene contacto con, directamente con la familia del padre. Sí, con el padre y la familia ha perdido contacto. Clausurada por la madre. ¿Quién recupera ahí su Pablo después cuando si cae la denuncia? ¿Quién le recupera al niño? Nadie. ¿Quién se pone en lugar del niño, Pablo? Volvemos a la cuestión primigenia, ¿te acuerdas que conversamos nosotros? Sí. ¿Quién se pone en lugar del niño? ¿Quién protege los derechos que tiene el niño de relaciones? Vos sabés que aquí yo lo que veo me parece totalmente, no sé si cómo decirlo, extraño, pero hay una corriente que me parece que la comparto, de tratar de defender, digamos, al género femenino, pero no veo que exista la misma corriente que esté direccionada a los fines de defender a los niños, que en definitiva, mira, hay una frase que dice que no hay causa más importante, digamos, que la protección de los menores.
porque vos fíjate que de eso depende el desarrollo, depende el progreso, depende el mantenimiento de las naciones, pero no solo eso, sino que depende la supervivencia de la raza humana. Sí, nosotros estamos frente a una conducta medio, de alguna manera, antinatural, porque no estamos defendiendo a la infancia. Me parece a mí que los organismos que nosotros tenemos no están llevando adelante sus funciones como corresponde, y bueno, tenemos que ser ciertos agencias que se dedican o que están ocupándose de alguna manera, y me parece muy bien, de proteger a la mujer, pero no hay la misma política del Estado destinada a proteger a los menores. Te digo, por ejemplo, en este caso, la jueza de familia le pide al fiscal en una resolución, más o menos le estaba pidiendo encarecidamente. Por favor, prácticamente le está pidiendo. Y la fiscal no hace caso omiso. En uno de los diálogos que he mantenido con la fiscal, ella me había compartido que iba a investigar la situación. Ante eso le digo, mira, la autoridad de aplicación, la que sabe, la que tiene conocimiento de esto es la jueza de familia. Y el fiscal lo que tiene que hacer es encargarse de verificar si se han configurado los extremos del delito y proceder a la imputación. Pero bueno, no tienen esa intención, pero sí, ¿no? Como contrapartida, si dictan o si solicitan órdenes de detención, si solicitan medidas de coerción personal, eso sí, pero siempre teniendo en cuenta como si fuera que de un lado, digamos, de parte de la progenitora sería el único, sería el único sector que debería ser, en este caso, digno de protección, ¿no? Correcto, el tema de los progenitores o el tema de los abuelos no tienen protección, por lo menos en este caso de la señora Vallespir y de Gómez, no tiene protección, no tiene un mecanismo, es decir, el fiscal no está aportando el mecanismo necesario para que esa menor pueda tener contacto con los lazos de sangre de los abuelos paternos. Impresionante. Bueno, ya lo habíamos conversado antes sin los nombres propios, pero hoy está contando el doctor Pablo Brizuela, con quien estamos conversando aquí en la radio y en el canal digital, para los que nos están viendo, sobre esta desatención de las infancias por parte de la justicia cuando hay interrupciones de relación, ya sea con sus padres, con sus familias, y un derecho postergado que, como en este caso, y lo describe bien el doctor Brizuela, tiene 2 años con su padre y casi, va a cumplir 1 año sin ver a sus abuelos. Y eso está totalmente desprotegido por la justicia. Nadie se pone en lugar de ese niño para proteger ese derecho, y como bien lo decía el doctor Brizuela aquí, eso merecería una atención primaria de parte de la justicia antes que de los adultos, y la verdad no está ocurriendo. Pero Pablo, vuelvo al tema, y parece una situación sistémica esta de buscar una salida penal a un tema civil y evitar inmediatamente el contacto. Eso ha quedado ahí en un limbo sin poder resolverse. Mira, es lo que nosotros hemos observado es que hay una tendencia. Creo que no debe ser únicamente circunscripta a esta región, ¿no? Circunscripta a la provincia, sino que tiene más. Hay una página que trata de esto. Y no es únicamente un problema, digamos, que se circunscriba a nuestra provincia, ¿no? Creo que es general. Pero vos fíjate que ¿qué es lo que pasa? En materia de familia, vos tienes un procedimiento que está predispuesto para solucionar un conflicto. Sí. Entonces tienes un proceso que permite postulaciones, contestaciones, apertura de la causa prueba, y se puede ejercer plenamente el derecho de defensa en juicio, y hay oportunidad que se brinda a las partes en plazos razonables para ser escuchados. Lo que pasa es que en materia penal, por lo general, lo que se quiere lograr es una respuesta rápida.
A ver, lo que se pretende del derecho penal, porque tiene, a ver, ¿qué es lo que tiene el derecho penal que es lo que no tienen otros? La posibilidad del ejercicio de ese poder punitivo de coerción. Sí. Entonces, en función de eso, y más, si vos tienes, por ejemplo, un Ministerio Público Fiscal que tiene como política la prisionización o los encierros provisorios ante meras, sin tener pruebas suficientes. Claro, por eso te decía, con una denuncia. Se acude con una denuncia muchas veces y a veces hasta con... A ver, te doy un ejemplo. Quizá para la detención es un poco más, se requiere un poco más de prueba, pero por ejemplo, para el dictado de medidas de prohibición de acercamiento, se la dictan sin prueba alguna, claro, directamente sí. Con manifestaciones. Yo, a ver, entiendo que ante determinadas manifestaciones o hechos que podrían aparecer como verosímiles, ¿no? Porque también hay que investigar claro. Si lo que la persona denuncia es creíble. Claro. Entonces yo entiendo que ante situaciones, muchas veces el magistrado podría verse en una situación de ponderar la situación y tratar de impedir la posibilidad de que haya un problema mayor, ¿verdad? Eso es verdad. Bueno, entonces muchas veces dictan prohibiciones de acercamiento. El problema, ¿cuál es? Cuando se dictan esas prohibiciones de acercamiento y contacto y afectan a los menores. Correcto. Entonces me parece a mí que esas medidas que dictan, aún en los juzgados de género, deberían ir acompañadas o debería por algún dictamen previo o alguien que asegure que el menor no va a ser afectado por esa medida. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, te doy el ejemplo. Acuden a el juzgado de género. Por lo general, el juzgado de género acude a la mujer y denuncia al progenitor o lo denuncia a los abuelos y obtiene inmediatamente, con un servicio que tiene más o menos instantáneo, una prohibición de acercamiento. Pero está obviamente en el marco de una cuestión donde está involucrado un menor. Correcto. Y no se fijan y no se dan cuenta que están afectando al menor. Entonces me parece que esas medidas o esas órdenes deberían ir acompañadas por un procedimiento, protocolo o la designación de un tercero, alguien que se haga cargo de que se siga cumplimentando el régimen de comunicación. Entiendo. Y no se fijan en eso, lo cual me directamente lo interrumpe. Vos fíjate que la Convención de los Derechos del Niño dice que en toda resolución que pueda afectar a los mayores, todas las autoridades del Estado deben tratar de asegurar el interés jurídico superior del menor. Sí. En toda resolución que pueda afectarlos. Sí, entonces, vos fíjate que esto que te estoy diciendo respecto de estas medidas que son muy habituales de prohibiciones de contacto y de acercamiento. Vos imagínate, Fernando, que le imponen una prohibición de acercamiento de 200 metros por 3 meses. Y esa misma resolución afecta a un menor, ni siquiera preguntan si hay un menor, porque debería el juez o alguien encargarse de decir, che, hay involucrado un menor aquí, necesito seguir asegurando el régimen de comunicación. Es cierto, admito que por lo general no se dictan estas provisiones relacionadas con los menores, se dictan relacionadas con los mayores, pero yo tengo una pregunta: si necesitas pasar a través de la progenitora para obtener tu derecho o el derecho del menor, ¿cómo lo mecanizas? No tienes manera. No tienes manera. Entonces me parece que esas órdenes deberían ir acompañadas de una resolución o de un mandato que determine cómo se va a cumplimentar el régimen, dado que los mayores están con esa prohibición. Bueno, qué tema interesante, la desatención de nuestras infancias en el ámbito judicial. Bien lo ha expuesto el doctor Pablo Brizuela, que... Lo siento, un amigo ya de la casa, lo molestamos frecuentemente, Pablo, pero son temas súper interesantes y delicados que me parece que hay que darles visibilidad porque es necesario que la gente sepa y es más común, me decías vos, de lo que mucha gente cree y pasa por estas situaciones. Yo, que tengo una hija menor de edad,
no verla un mes por alguna cosa de esta me volvería loco, Pablo. Me volvería loco. La verdad te digo, más allá, porque los problemas de adulto, por eso son problemas de adulto, pero la interrupción de ver a un niño, de estar con un niño, de estar con tu propio hijo, debe ser una cosa terrible. Y la verdad que no se lo merecen ni los niños, ni tampoco obviamente los adultos, pero pongo en primer lugar a los niños. Te agradezco mucho, Pablo, por haber venido, por hablar de estos temas. Te hemos molestado por otras cosas, pero bueno, siempre estás atento a lo que nosotros te requerimos, te hablamos, por eso te digo, te siento parte ya de la radio, un consultor permanente. Si bueno, muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Pablo, por venir. Quédate un ratito, ya hacemos un pequeño corte.